Ave María Purísima, aquí estamos, queridos hermanos, nuevamente con ustedes en este su programa de las charlas pascuales que vamos transmitiendo de lunes a jueves todas las semanas, por lo menos durante este tiempo pascual. Y estamos aquí reunidos en el santuario de nuestra Madre Reina victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, en su santuario Magnificat Patri de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Por lo tanto, desde este lugar de gracias les saludo en el nombre del Señor resucitado. Estamos aquí para seguir la ponencia que vamos haciendo en torno al misterio pascual. Pero antes de empezar el tema que nos toca en el día de hoy, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, que con su luz santísima disipe toda oscuridad, toda duda, toda vacilación en la fe, y que Él nos abra a la riqueza inconmensurable de la palabra de Dios. Por eso con mucha fe decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos la asistencia y protección de nuestra Madre del Cielo, en cuyo santuario nos encontramos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, siempre decimos que toda predicación, toda acción evangelizadora de la Iglesia, todo apoyo que tengamos en la fe, siempre lo tenemos que hacer a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es la palabra de un hombre, es la palabra certificada que tiene el sello divino, y por lo tanto donde ha intervenido, y esto lo sabemos por nuestra fe, el Espíritu Santo directamente inspirando a aquellos autores sagrados. Hoy comenzamos nuestra reflexión dirigiéndonos hacia el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, 16 del Evangelio de San Lucas, versículos 19 y siguientes. Y dice así: en aquel momento dijo Jesús: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidamente fiestas. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos
levantando los ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó: con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les des testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convertirán, aunque un muerto resucite. Y hermanos, esto es palabra del Señor. Ustedes me dirán: pero Padre, ¿por qué esa lectura si el tema que nos atañe, nos incumbe, es el tema de la resurrección? Estamos hablando de las apariciones del resucitado. Y es cierto, hermanos, y no vamos a dejar ese tema. Lo que pasa es que vamos viendo y aplicando lo que supone el misterio de la resurrección también a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, podemos correr el peligro de teorizar sobre la resurrección, conocer unos textos muy bien aprendidos, pero luego después no sabemos qué repercusión tiene esto sobre nuestra vida. Ese es el peligro. Hablábamos del capítulo 15 del apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, que él había dedicado al tema de la resurrección, y allí ya habíamos comenzado a ver lo que era la predicación de los apóstoles, cómo Pablo testifica de que el acontecimiento de la resurrección marca a la iglesia en su predicación, convirtiéndola, ese misterio, en el misterio central de nuestra fe. Y por eso es que tomé este evangelio para que nos demos cuenta que el tema de la resurrección viene a iluminar toda nuestra vida. Fíjense en la conclusión de la lectura que hemos hecho del Evangelio de San Lucas, cuando este rico que está en el infierno, dándose cuenta que por lo que le dice Abraham de que no puede salir de ese lugar de tormento donde unas llamas están constantemente haciéndole sufrir, y eso para siempre, él le hace una súplica a Abraham: por favor, pues que vaya Lázaro, que vaya alguien y le diga a mis hermanos, que son 5, tengo 5 hermanos, que por favor le digan que se enmienden, que se conviertan, que cambien de vida. Y hay una contestación que va a dar Abraham, y en el fondo es Jesús el que está dando esa contestación, y es también para todos nosotros.
Ahí tienen a Moisés y los profetas. Es decir, ahí tienen la Sagrada Escritura, ahí tienen mi palabra, ahí están los evangelios, ahí está todo lo que he dicho. Y la conclusión dice así, y la vuelvo a repetir: porque tampoco se convertirán aunque un muerto resucite. Ahora miremos esa frase a la luz de lo que ya hemos ido viendo de la resurrección del Señor, de las apariciones del resucitado. Están testificadas en las Escrituras, están dichas en las Escrituras. ¿Cuánta gente hoy cree a Cristo? ¿Él ha resucitado? ¿Cuántos cristianos viven de espaldas a la resurrección? Un muerto ya resucitó. No tiene que ir Lázaro, ya resucitó, y es el Señor mismo el que resucita. Y sin embargo, nosotros no nos convertimos. ¿Ven el peligro que les estoy señalando, hermanos? Que hay gente que puede venir una pandemia, pueden venir los terremotos como vino sobre Puerto Rico, pueden venir huracanes categoría 5 como el huracán María, puede venir un maremoto, un tsunami, y la gente estas cosas las miran, incluso hoy, incluso en la iglesia. No, esos son fenómenos naturales, eso no tiene nada que ver con la conversión. Eso es la tierra que se está manifestando, porque la tierra se está quejando de lo mal que lo tratamos. Hablaremos un poquito más de eso, hermanos. Ninguna referencia a Cristo, ninguna referencia al llamado a la conversión. Y volvemos y podemos usar la frase que dice Jesús, puesta en labios de nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe: tampoco se convertirá aunque un muerto resucite. Y es lo que estamos viendo tristemente en el mundo que nos ha tocado vivir. Mucha gente que se da golpes de pecho, que se llama cristiana, pero a la hora de la verdad, conversión, cambio de vida, actitudes nuevas, muy poquitos. Seguimos y estamos esperando la pandemia. ¿Para qué? Como pasó con los terremotos. Mientras estuvieron los terremotos, todo el mundo: santo, ¿dónde te pongo? Pero después volvimos a lo mismo y no pensábamos que íbamos a tener pruebas mayores. Y esto lo tenemos que enfocar desde la infinita misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuál es el destino eterno que nos va a tocar. Y el destino eterno que nos va a tocar lo decidimos ahora, con nuestra vida de fe y con nuestros actos. Ahora es que lo decidimos, no después de la muerte, es ahora. Y decidimos no entre cientos de posibilidades, decidimos entre el cielo y el infierno, entre una eternidad junto a Dios o una eternidad lejos de la presencia del Señor. Entre eso es que decidimos. Y ahí es donde, cuando el Señor permite estas situaciones que ciertamente tienen un componente natural, nadie niega que una pandemia, un virus es una situación natural, nadie niega que un terremoto, un tsunami es una situación natural, pero a través de esas situaciones naturales, la providencia de Dios, que se vale de las causas segundas, es decir, de las cosas que acontecen en la vida diaria, en el mundo, se vale para hablarnos, advertirnos,
y decirnos para que nosotros nos preguntemos, ¿y si yo estuviera en esa situación, estoy preparado para salir al encuentro de Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el terror que tiene la gente con toda la pandemia y con todo lo que pueda pasar en un huracán categoría 5 como María, o lo que nos pueda pasar en un terremoto, es el temor a la muerte. Y yo les quiero recordar, hermanos, que tú y yo nos vamos a morir. Ahí yo no necesito ninguna profecía ni nada, ni nadie que me venga a recordar. Y lo dice aquí. Dice, sucedió que murió el pobre y murió también el rico. Y esa es la palabra de Dios. Muere el pobre y muere el rico. Muere el niño y muere el adulto. Muere el hombre y muere la mujer. Muere el que ya está en las últimas porque ha agotado el cartucho, es decir, ha agotado ya los días de su vida y de su peregrinación por este mundo, como el que inesperadamente recibe ese llamado del Señor a partir hacia el cielo. Lo que el Señor nos dice, amados hermanos, y nos lo dice también el apóstol San Pablo, es que en vida y en muerte somos del Señor. Cuando estamos en su gracia, en vida y en muerte somos del Señor. Ay, Padre, ¿qué tiene que ver esto con Cristo resucitado? Tan bonito que era el tema que usted estaba dando. Y ahora nos viene a atormentar con estas cosas. Pues miren, hermanos, yo no estoy atormentando a nadie. El que no quiera escucharme, no me escuche. A mí me toca advertir de parte del Señor cuál es la realidad, bajarte al realismo, no del miedo, sino al realismo de la esperanza cristiana. Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido la muerte, Cristo es el Señor, pero también nos recuerda que es juez de vivos y muertos, y que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, precisamente porque está resucitado, porque no es un muerto que se quedó en la muerte, sino que Él, como resucitado, certifica ese mismo evangelio y nos está diciendo que aunque un muerto resucite y Él ha resucitado, tu conversión tiene que ser ahora. Es ahora. Es en este momento. Y que tenemos que vivir, por lo tanto, de cara al encuentro que vamos a tener un día cara a cara con el Señor. ¿Para qué? Para que sea un momento gozoso. El momento de mi encuentro con Cristo. El momento de mi partida a la casa de mi Padre. El momento en que ya culminé mi paso por este mundo y llegué a la patria verdadera que es el cielo. Porque quiero también acordarte esto. Tu patria no es ni Puerto Rico, ni España, ni Colombia, ni Estados Unidos. Esta es la patria terrenal y bendito lugar donde Dios nos haya permitido nacer. Pero nos recuerda que nuestra patria va más allá, nuestra patria es el cielo. Esa tú la puedes elegir si quieres nacer y vivir en ella. La de acá no dependió ni de ti ni de mí. Pero aquella que está arriba, es así. Tú puedes elegir si quieres estar en ella. ¿Cómo, hermano? Viviendo la gracia de tu bautismo. Y si tú no eres un bautizado y me estás escuchando, hermano, es la gracia de pedir la fe al Señor. Es la gracia de tú poder recibir un día el agua del bautismo y regenerar tu vida en el misterio pascual
por el cual entonces, inserto tú en Cristo, te haces ciudadano del cielo. Y esto no lo digo yo, eso es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios es siempre palabra de salvación y palabra de vida eterna. En ese capítulo 15, donde San Pablo nos hablaba de la hermosa realidad que él anuncia, que Cristo ha resucitado según las Escrituras, que ese es el testimonio unánime tanto de él, que fue el último a quien Cristo se le apareció, como de Pedro, como de los 12, como de Santiago, como de los 500 hermanos que tuvieron la dicha de verle físicamente resucitado. Pues el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. La palabra en griego que nosotros traducimos por predicación es querigma. ¿Por qué? Porque toda predicación auténtica de la iglesia se funda, se levanta, se sostiene y tiene que remitir constantemente al querigma. ¿Y qué es el querigma? Pues lo que nos dijo Pablo al iniciar este capítulo hermoso, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. El querigma, se los leo otra vez. Dice: os recuerdo, hermano, el evangelio que os prediqué y que habéis recibido y en el que permanecéis firme, porque por el cual también sois salvados. Por lo tanto, cada vez que se predica, se anuncia el querigma, se está dando la salvación de Dios. Ahora mismo, con esta charla, ustedes que me están oyendo en sus hogares o donde estés, en este momento se te está dando por el querigma, se te está otorgando la salvación de Dios. Cuando tú lo recibes, cuando viene a ti la salvación de Dios. Eso es lo que nos dice San Pablo. Y dice: ¿y cuál es el querigma? Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. ¿Se acuerdan las dos palabras? Paradídome, paralambano, los dos términos técnicos que usa Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Por lo tanto, anunciamos la muerte del Señor, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, y se apareció a más de 500 hermanos, los testigos de eso que anunciamos, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó. Entonces, fíjense lo que nos dice: si Cristo no ha resucitado, y para resucitar tuvo que haber muerto, y sabemos que murió por nuestros pecados, nuestra predicación, dice Pablo, nuestro querigma es vano, y también vana nuestra fe. Vana nuestra fe. Por eso dice: y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, que resucitó a Cristo. Yo sería un impostor si Cristo no ha resucitado, hermano.
¿Qué yo hago aquí perdiendo el tiempo predicando? Si Cristo, miren, yo me hubiera ido a hacer otras cosas en la vida. Sería médico o estaría, pues, sabe Dios dónde. Pero no, hermano, estoy aquí porque Cristo ha resucitado. Y esa es la convicción que tiene que tener todo cristiano. Por eso es que tenemos que fundamentar nuestra vida en este querigma, en esta predicación del misterio pascual de Cristo. No nos podemos quedar en una vida cristiana hecha de el Viernes Santo solamente, que todo es muy, ¿verdad?, piadoso, hermoso, y nos olvidamos de lo más hermoso de la fe, que el Señor que murió por mí, resucitó por mí también. Por eso decimos que cada vez que celebramos la Eucaristía, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Y por qué podemos decir ven, Señor? Porque está vivo, porque vive y porque va a venir y vendrá con gloria, como decimos en el credo, para juzgar a vivos y muertos. ¿Ven cómo todo entronca con el Evangelio que leíamos de San Lucas? Y si ha de venir a juzgar a vivos y muertos, ya el juicio está dado. El Señor nos puso el examen para que lo pasemos. Nos lo puso ahí. Lázaro recibió males, ahora es consolado. Tú recibiste bienes en vida, ahora eres atormentado. Y no por los bienes que recibió, porque habrá gente rica que va a ir al cielo, claro que sí, como lo testifican las mismas Sagradas Escrituras. Pero ¿quiénes van a ir al cielo? Los que aman y sirven como Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, volvemos al tema, a este versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, vana, vacía es nuestra predicación, nuestro querigma, y vacía y vana nuestra fe. Mucha gente tiene por eso una fe vana. Ahora bien, podemos preguntar y hacemos una pregunta: ¿por qué esta defensa tan acérrima de Pablo acerca de la resurrección? Recordemos a quién él está dirigiendo esta carta. ¿Se acuerdan? Dijimos que la carta a los Corintios, Pablo le está dirigiendo a un público griego. Los corintios pertenecían a la península de Grecia, eran griegos, amigos de la filosofía. Había una filosofía platónica, ¿se acuerdan? Filosofía platónica que decía que el cuerpo es malo, hay que desechar el cuerpo, que hay que salvar más que el alma, y no tenían una visión integral del hombre, del ser humano, que es alma y cuerpo. Yo salvo las dos cosas son salvas. Las dos cosas son objeto de la salvación de Cristo. Por eso también los griegos consideraban inverosímil la resurrección. Y por eso es que Pablo habla con tanta contundencia. Era tan contundente. Porque si Cristo no ha resucitado, pues yo tampoco voy a resucitar, y van en nuestra fe. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol San Pablo. Y ustedes me dirán: pero padre, eso se quedó allá hace 2000 años atrás. No, hermanos, eso está vivito y coleando todavía. Y hay muchos cristianos que, sin saberlo, porque son gente que no estudia, gente que se traga todo lo que hay por ahí, que se nos dice en la televisión, en las películas, en los artistas, y vamos asimilando cosas
que son contrarias a lo que se nos anunció como la salvación, como el querigma, como la predicación venida del Señor. Por ejemplo, uno de los temas, ¿cuánta gente hoy dice creer en la reencarnación? Y la reencarnación no es otra cosa sino una especie de platonismo, que lo que se salva es el alma, que el cuerpo, pues, eso se queda ahí, eso se pudre, y que por lo tanto yo voy a emigrar a otro cuerpo más elevado, más evolucionado, hasta llegar un momento en que me fundo con esa energía, y entonces hablamos de Dios como energía, y ya veremos, hablamos de Dios como energía. Bueno, ¿y qué significa eso? Pues que el alma no es más que una chispa divina que se une a esa llama divina que es Dios. ¿Verdad que suena bonito? Ay, hermanos, te están dando a comer gato por liebre. El engaño. ¿Dónde está el engaño? Primero, que el alma no es una chispa divina, es una creación divina. Pero esa creación divina fue dada para vivir y ser la personalidad, lo que te da personalidad a ese cuerpo, tu cuerpo, y alma y cuerpo. Recuerden que son salvos en Cristo, no solamente el alma. Y por eso, vamos a ver, hoy existe costumbre de cremar los cuerpos, porque claro, sale más barato, pero no porque salga más barato, porque los cuerpos se pueden cremar. Pero hay una diferencia entre lo que hacen los que no creen en la resurrección, a los que creen en reencarnación y otras teorías. Y es que, por ejemplo, yo puedo entonces hacer con esas cenizas lo que me da la gana, porque total, así nos vamos a poner. Bueno, pues hermano, no puedes hacer lo que te da la gana. Si ustedes se fijan, cuando ustedes van a un ritual católico, se echa agua bendita sobre ese cuerpo. Además, llega un momento cuando es solemnemente una misa exequial, una misa con cuerpo presente del hermano difunto, que incluso el sacerdote incensa el cuerpo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, ese cuerpo fue templo del Espíritu Santo, y ese cuerpo es santo, y ese cuerpo está llamado con el alma a gozar un día de la resurrección. Por lo tanto, nosotros no creemos en la reencarnación. Yo no puedo coger las cenizas y las a tirar de un avión, o echarlas allá en un rincón de una finca, porque esa finca era de mi abuelo, de mi papá, y allá pues él le gustaba estar con los animalitos, y por allí esparzo las cenizas. No, hermanos. Por eso la iglesia dice que hay que tener un decoro, y esas cenizas, por si alguien crema el cadáver de un familiar, sí se puede hacer, pero ¿qué dice la iglesia? ¿Cuál es el decoro? Esas cenizas hay que ponerlas en un lugar especial, un nicho familiar, un lugar. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, como dice la oración de las exequias, esto que enterramos en debilidad, un día será levantado en gloria. Por eso creemos en la resurrección de la carne. Dice el credo, resurrección de la carne. Y nuestra alma, que habrá ido a gozar del Señor
se unirá a ese cuerpo transfigurado, glorioso. Nos lo va a decir el mismo apóstol San Pablo en ese capítulo 15 de la carta a los Corintios. Ese cuerpo glorioso, transformado, transfigurado, a imagen del cuerpo glorioso de Cristo, va a ser también participar de la gloria del Señor, de la gloria de la resurrección. Otro peligro, ya hemos visto la reencarnación, otro peligro en los que son ateos, ya sin ningún componente espiritual, y reducen la salvación a una noxis, gnóstico. De ahí viene la palabra gnóstico. ¿Qué es noxis? Una palabra griega que significa que yo me salvo no por el acto salvador de Cristo en la cruz, por el acto de salvador de Cristo en su resurrección, no. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de Cristo, yo me salvo a mí mismo. Y me salvo por el conocimiento. Por el conocimiento. Eso es lo que significa noxis, conocer. El conocimiento. Por lo tanto, como hablan los masones, como hablan los rosacruces, como hablan ciertos espiritistas, como hablan muchos ateos ilustrados, ¿verdad? Pero no sé, el hombre se salva a sí mismo, el Cristo no sirve para nada, tú puedes rechazar todo eso, son embelecos de los curas y del Papa. Miren, hermanos, así es como engañan a la gente, y por eso es que nosotros tenemos que saber dónde se edifica nuestra fe. Entonces me proponen un conocimiento que en estos tiempos incluso bien, algunos dicen, ¿verdad?, que si viene de planetas y de extraterrestres y todas esas cosas, ustedes las van a encontrar a montones por ahí. Todo eso es bien antiguo. Y fue una de las herejías que más tuvo que enfrentar la iglesia en la antigüedad, precisamente cuando la iglesia empezó a evangelizar a las culturas como los griegos y otros pueblos que seguían ese ámbito helenista, es decir, que seguía la cultura griega. Se encontraron que mucha gente pensaba que la salvación se daba a través, pues, de ese conocimiento. Hermanos, y por eso se le da credibilidad a los científicos, entre comillas, a esos hombres de ciencia, entre comillas, a esa gente que tiene esos conocimientos secretos como los masones, los rosacruces. ¿Y todo esto para qué? Para quitar a Cristo. Entonces, miren, todo esto estoy haciendo el resumen, hermanos, porque estos son temas, ¿verdad?, que podríamos profundizar, pero voy haciendo una selección para que me vayan entendiendo. Por ejemplo, nos encontramos una nueva noxis actualizada que se llamó Movimiento de la Nueva Era. Quizás han escuchado ustedes de la Nueva Era. Y dentro del movimiento de la Nueva Era, hacia los años 80, 1980, que la mayoría de ustedes ya estaban por ahí, se hablaba de niños índigos, que estábamos en la época de los niños índigos, que decían que eran unos niños especiales, especialmente dotados de conocimientos profundos, y que esos niños índigos, y tenías que tú ver si tu hijo era un niño de eso o si tú mismo lo eras. Y hacia el año 2000
ese mismo movimiento de la nueva era, ya cuando estos niños tenían 20 años, que empezaban a ser papás, empezaron a hablar de los niños cristal. Es decir, niños que tenían capacidad de conectarse con la energía del planeta. Todo esto es la nueva era, porque no pensemos que la nueva era es un movimiento que se quedó ahí en los años 60, 70, 80, no, hermano. Eso ha seguido mutando, como el virus que tenemos de esta pandemia, pues igual, todo esto muta, se va transformando, se convierte en movimientos culturales. Pero como ustedes lo estudian y todo se lo traga y se lo digiere la televisión, ahora los medios, las redes sociales y todo lo que se postea, usted piensa que eso es la verdad. No, hermanos, miren, la única verdad es Cristo y está aquí. La única verdad es Cristo y está en el sagrario. La única verdad es que Cristo nos salvó por su muerte y resurrección. Entonces, esta gente, los de la nueva era, los que siguen estas teorías, que es una gnosis de nuestro tiempo, pues empiezan a decir, ¿verdad?, que estos niños cristales que conectan con la energía planetaria y que por lo tanto, ay, la energía planetaria, qué lindo suena, pero miren, esto lo hemos vivido. Por ejemplo, ustedes no han conocido el fenómeno de Greta Thunberg, esa niña que ha ido por ahí en un barco para no contaminar el planeta, hablando del cambio climático, incluso hasta dentro de la iglesia. Hoy se habla de que la madre tierra está sufriendo y que la madre tierra se está rebelando y que somos nosotros los seres humanos los culpables. Miren, hermanos, todo esto es gnosis. ¿Por qué? Porque la tierra no siente ni padece. El Señor la crea para nosotros, que ciertamente tenemos que respetar la creación de Dios, que no podemos abusar y tratar esa creación de manera despótica, sino que la tenemos que usar como un don que Dios nos ha dado entre muchos dones. Igual que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, yo no puedo hacer con la naturaleza lo que me da la gana. Todo tiene que hacer en el orden divino. Pero ¿quién ilumina ese orden? Cristo, que es el Señor de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ahora, la gnosis, por eso es que nos lleva a que no necesitamos a Cristo. Mira, Cristo sí, qué bueno, es uno más entre múltiples dioses que han venido a este mundo. Así nos dicen. Es como los santeros, ¿verdad?, que te ponen una imagen del Señor o de la Santísima Virgen al lado de Buda, de una Santa Bárbara que no es la Santa Bárbara nuestra, que es de Changó, y así por el estilo, o San Lázaro, que no es el San Lázaro de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque en el fondo hay una idea que es panteísmo. Todo es Dios, la naturaleza es Dios. Entonces fíjense, hermano, fíjense en cómo vamos de un versiculito de la Biblia trayendo esto, y es lo que yo quería en esta plática de hoy, traerte al hoy, cómo está la iglesia, tú, yo, tenemos que vivir en un ambiente neopagano que nos está tratando de meter dentro ideas que no son cristianas y que muchos asumen como si fueran cristianas porque suena bonito. Miren, la verdad muchas veces no suena bonita, pero la verdad es la verdad, no porque suene bonito o suene feo, sino porque es la verdad, y la verdad es Cristo.
Entonces esta gente, por eso decía que estos niños índigos, esos niños cristal, y los adultos que siguen en esa mentalidad gnóstica, que adoran ¿verdad? La naturaleza, que les rinden culto a la Pachamama, que se postran ante esos ídolos, que hacen de la naturaleza un dios, que eso es el panteísmo, pues son los niños del arco iris. Son los niños que van a traer la armonía. Son los niños y los adultos que van a transformar. Va a haber lo que se llama un cambio de mentalidad, de conocimiento, un cambio de mentalidad. Hermanos, el único cambio de mentalidad cristiano se llama conversión. Conversión. Y claro, hermano, esto no lo venden a través de las películas. ¿Cuántos de ustedes les encanta el cine, las películas? Por ejemplo, les pongo un ejemplo para que ustedes me entiendan. Star Wars. ¿Quién no ha visto algo de Star Wars? Y yo me recuerdo cuando en los años 70, que fue la primera saga de la primera película de la saga, la primera que hizo George Lucas. Me recuerdo pues allá el famoso mantra, el famoso eslogan, que la fuerza te acompañe. Yo me recuerdo, yo empezaba a estudiar filosofía por aquellos años, me recuerdo que yo dije, esta película tiene algo que todavía yo no sé explicar. Claro, era un panteísmo, porque si tú ibas, cuando el maestro Yoda le enseña a Luke Skywalker a usar la fuerza, le dice, fúndete porque la fuerza está en todas las cosas, panteísmo. ¿Ves? Tú te salvas y tú puedes usar la fuerza. No es la gracia de Dios, es la fuerza. ¿De quién viene la fuerza? De Cristo. ¿No es la fuerza del Espíritu Santo? No, es la fuerza de la naturaleza. Ahí tenemos un ejemplo, uno. Otra película, por ejemplo, ¿quién no ha visto un poquito más ahora Avatar, la película Avatar? Pues mira, incluso en los videojuegos hoy existen los avatares. ¿Qué es? Que tú te transportas, desechas el cuerpo. ¿Ven lo mismo que es la gnosis, lo que es el platonismo? Desechas el cuerpo y te transmutas, emigras a otro cuerpo que te va a dar vas a llegar a un conocimiento más profundo, la gnosis, y tú vas entonces a poder trabajar dentro del mundo, pero sin estar. ¿Por qué? Porque tú vas a adquirir una personalidad o una identidad virtual. Tú te escondes dentro de ese avatar. ¿Lo ven? Tú rechazas tu cuerpo para asumir una identidad a través de otro cuerpo, y de esa manera, si te matan en esa realidad virtual, no importa, después tú vuelves a adquirir otro avatar. Tú emigras. Puro platonismo, pura reencarnación. No te lo dicen con ese nombre, pero entonces tú te acostumbras ¿a qué? A vivir de una realidad virtual, no a tocar la carne, la sangre de tu hermano, de la persona que tienes, como nos está pasando en esta pandemia. Ahora todo es de lejito.
ahora todo es con el codo, ahora no se te permite tocar. Pues eso es lo que Jesús, perdonen que señale hacia aquí, pero es que a veces como que veo aquí una cruz. Es que Jesús está viviendo y es real. Y por eso Jesús dice: lo que hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste. Entonces, cuando piensen, y pongo ahora otra película un poquito más acá, era de Bruce Willis. Ustedes lo habrán conocido pues, por muchas películas de acción. Bruce Willis. Es una película que se llama Subrogados, donde las personas se meten como se ponen un casco y desde ahí animan a un cuerpo, un avatar, y con eso salen a la calle, tienen relaciones con otros avatares. Si te matan no te pasa nada porque, ya te digo, tú sigues acá vivo, pero todas las sensaciones pasan a través de ese avatar y tú las recibes. Ven como todo este es platonismo, reencarnación, pero nos lo disfrazan de otros modos. ¿Para qué? Para que en el fondo tú te olvides de Cristo, que como diciendo, mira, no necesitamos Salvador ni salvación. Ese es el peligro, hermanos. Ahí es donde está el truco del demonio, en hacernos creer que ahora, por la tecnología, nosotros podemos olvidar la salvación que nos viene por Cristo y nos podemos autosalvar. Que tú te puedes salvar a ti mismo, que tú no necesitas del Señor. ¿Han visto consecuencias de todos estos pensamientos que ya estaban presentes en la época de San Pablo, pero no se quedaron allí? Siguieron evolucionando, mutando hasta llegar a nuestros días. ¿Y qué nos están ofreciendo? Una salvación donde yo no necesito a Cristo crucificado, yo no necesito a Cristo resucitado, yo no necesito de los sacramentos, yo no necesito de la gracia, yo lo que necesito es evolucionar en la conciencia. ¡Qué tentación tan grande! Y esta es la que tienen nuestros jóvenes. Y toda esa gente que se mete por las redes sociales y son bombardeados con todas estas cosas que te las dan por activos y pasivos. Y si tú no te metes en las redes, te las dan por las películas. Miren, yo me recuerdo cuando salió la película, la primera, de Jurassic Park, que si ustedes recuerdan, pues aquel viejito rico millonario había sido capaz de coger el ADN de un mosquito que estaba en una piedra de ámbar de la que había sido extraído, y era un mosquito prehistórico. Y entonces en la película nos dan toda la cuestión de cómo se puede sacar el ADN de esos animales prehistóricos y recrearlos al tiempo moderno a través de usar el ADN, insertarlo en una célula de un animal afín a ese de la antigüedad, de la prehistoria, ponerle el ADN y multiplicarlo en un laboratorio. Lo que han hecho con el virus que es una mutación hecha en un laboratorio. Bueno, pues hermanos, ¿y qué ha pasado? Que ahí tenemos entonces, yo me recuerdo cuando vi la película, yo decía, esta película, porque todo el mundo se quedaba con los efectos especiales de los dinosaurios. ¡Wow!
¡qué tremendo! Fíjate. Y todo el mundo como aquella, ¿verdad?, mujer paleontóloga que se levanta del jeep y mira a los animales aquellos que ella estudiaba en huesos y ahora los ve en carne viva allí, los tenía delante. Y yo decía, los dinosaurios no es el tema de la película, es la manipulación genética. Pues miren, eso mismo es lo que estamos haciendo ahora. Nos están tratando de quitar a Cristo y diciendo que la ciencia es capaz incluso hasta de resucitar muertos. Que tú no te tienes que salvar ya, preocupar de la salvación que te pueda dar ese ser que se llama Cristo. Sin embargo, ¿qué nos dice? Y con esto terminamos, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cristo es la primicia de todos los que resucitan. Es el primero, el primogénito de entre los muertos, va a decir el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. ¿Y por qué dice primogénito? Porque es el primero de muchos que vamos a venir detrás. Ahí tenemos, y con eso termino, el caso de la Santísima Virgen. Ella goza ya de lo que es la resurrección en cuerpo y alma. Ese es el misterio de la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Lo que en Cristo, como primicia de los que vamos a alcanzar un día nosotros, si morimos en el Señor. Por eso cuando vemos a nuestra Madre y Reina, cuando miramos la imagen de ella, siempre la Iglesia presenta a la Virgen en ese resplandor de la resurrección. Miramos a la Virgen y vemos en ella reflejada la gloria de Cristo, la gloria de su Hijo. Y ella nos invita a la vez, y ella es como un garante que nos ha dado el Señor de que todo eso que creemos se va a cumplir también en cada uno de nosotros. Vamos por lo tanto a terminar con esta oración de el Padre José Kentenich, fundador de nuestra familia de Schoenstatt. En la meditación que él dedica al misterio cuarto del Rosario, cuando meditamos los misterios gloriosos, dice así el Padre Kentenich. Oremos con él. Madre, así como pasaste con el Señor por la vida, con él viviste, amaste y sufriste. Ahora, una vez terminado el curso de la existencia, te asume él con cuerpo y alma al cielo. De corazón participo, Madre, en tu dicha y la suya, e imploro un destino semejante para el mundo. Que Dios y la Santísima Virgen les bendiga.